En ese entonces ya la gente no, su contexto social ya no era la esclavitud, sino que ya no era la depresión, ya querían algo más bailable, más alegre. Y la gente blanca, la gente que era como más que todo conservadora, veía ahí una austeridad. Rock and roll es eso, de catarsis, de sacar afuera la alegría, la espontaneidad. Preguntas, que quiera aportar cosas. Que yo creo que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que bien, muy bacano el video, muy ilustrativo, que nos habla mucho, primero, sobre las opiniones de las personas que han estado actuando en todo lo que es la historia del rock and roll, que muchos autores lo pretenden diferenciar claramente de lo que es el rock en cuanto a tiene factores de concepto diferentes. Se entiende casi siempre que el rock and roll fue una tendencia pop, o sea, una forma muy buena, muy efectiva de vender el rhythm and blues a los blancos. Y acá lo vemos, eran canciones que hacían negros influenciadas en el blues y el jazz y en otras formas musicales que estaban diseñadas para un público y la cantaban blancos y ya la llamaron rock and roll. Entonces le empezaron a meter estos factores de la juventud de los 60, en Estados Unidos en la posguerra, donde los muchachos que no querían ser como sus padres, esto de la depresión, se necesitaba hallar escapes. Entonces para eso servía el rock and roll, era un ritmo anímico que les prestaba todo esto. Pero cuando el rock and roll se empieza a diseminar por el mundo, encuentra especialmente en la juventud británica un punto muy alto, y ellos respondían a un nivel cultural diferente, a unas condiciones muy diferentes que los hacían afines a este estilo musical y a lo que vendían, pero lo generaron desde un concepto más intelectual, tal vez, desde una contracultura. Y de ese rock es que se empieza a influenciar la mayoría de las generaciones siguientes, el rock contestatario, no el rock show, no el rock que era para esas fardas de peladitas, aunque funciona todavía, pero no era eso. Es el rock contestatario que genera realmente un movimiento funcional en el mundo, y es ese, el rock británico como es esencia. Hay que tener en cuenta que hay muchos factores que vienen el género en la actualidad, desde hace mucho tiempo, y no es solo la forma musical, o sea, los factores que podemos identificar desde la rítmica, las progresiones armónicas, la formación instrumental, o sea, la orquestación, sino que tiene elementos muy sociales, tiene elementos culturales, tiene hasta factores políticos que lo determinan. Y entonces es ahí cuando nosotros
miramos que en realidad de nosotros saber cómo se cambió del rhythm and blues al rock en los 50, 60, ¿cuál fue el año? Eso En fue los 50. Bien, a nosotros como rockeros dejar esto no nos sirve. No nos sirve porque no nos hace identificar dentro de las realidades que nosotros nos generan la necesidad de hacerlo. Eso pasó en esa época y fue un fenómeno muy interesante de, no sé, de hibridación o de fusión, como lo decía uno de ellos, pero a nosotros eso no nos sirve. A nosotros lo que tenemos que buscar, indagar e investigar es qué factores sociales, humanos, qué fenómenos culturales llevaron a que el rock se afianzara aquí, se pegara a este terruño tropical y nosotros en este momento estemos bajo un estereotipo rockero hablando de estas cosas. Eso no es fortuito. No es fortuito que tengamos un montón de simbología implicada en todo ello, ni que tengamos unas ideologías que contrasten aparentemente con la ideología general, pero a su vez hay un elemento puente entre nosotros. Yo pienso que mucho más que nosotros ver cómo tocar la guitarra Chopin es una cosa de locos. Tenemos que ver cómo llega aquí y cómo se nos pega esa vuelta, esa manía de hacer rock and roll. ¿Por qué rock and roll? ¿Por qué no nos dio por hacer otro de los géneros que llegaron? Esos son como los planteamientos que a mí más me cuestionan, que nos serían de muchísima más utilidad a nosotros como rockers que un pueblo que nunca ha sido rock. exactamente. Vos lo acabas de decir y has tocado un punto muy crucial. Y realmente te adelantaste un poco a lo que sería el tercer y cuarto conversatorio que teníamos pensado. Como lo comentaba el compañero al principio, de pronto mucho de la influencia que tuvo en Colombia este fenómeno rock, como lo mencionaba él, llegó a través del cine. En su época